Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a exponer sobre mi proyecto de legislación de hospedajes. Comenzaré hablando sobre los antecedentes nacionales. En la época incaica existía una extensa red de caminos que fueron llamados Capac Ñam, en las cuales se construyeron tambos y colcas en el siglo XV. Para el siglo XVII, en la época del virreinato, aparecen los primeros mesones. En el siglo XVIII surgen las primeras fondas o posadas que estaban situadas en el Callao. Para el siglo XIX comienza la época republicana, en las cuales surgen fondas con habitaciones, como por ejemplo el Mauri o el Americano. En 1876 ya existían al menos 17 hoteles en Lima. En 1906 surge el Gran Hotel, que luego sería conocido como el Hotel Mozone. En 1917 existe una ley para construir un hotel en Barranco, en Lima. En 1924 se inaugura el Hotel Bolívar en Lima. Y en 1927 se inaugura el Hotel Country Club, que está situada en San Isidro. Para la época de 1930 comienza la época moderna, en la cual Lima ya contaba con una amplia variedad de hoteles. En 1933 se construye el Sindicato de Hoteleros del Perú. En 1943 se crea la Asociación Peruana de Hoteles y Restaurantes, conocida como AURA. En 1947 se inaugura el Hotel Crillon. En 1970 llega la primera cadena internacional al Perú con la construcción del Hotel Sheraton. En 1981 se inaugura el Hotel Libertador. En el 2003 se inaugura el Hotel Marriott, que está situado frente al mar en el distrito de Miraflores. Para el año 2015 se inaugura el Hotel Hilton en Lima y Miraflores. Y desde el siglo XXI en adelante, la industria hotelera se ha ido diversificando con la presencia de Airbnb u otros tipos de hospedaje. En los antecedentes internacionales comenzaremos desde la Edad Antigua, el año 5000 a.C., en donde los sumerios empiezan a construir posadas. En el año 800 a 300 a.C., en la cultura griega se empezaron a construir venias o casas de huéspedes. En el año 27 al año 476 se desarrollaron mansiones y tabernas a lo largo de las vías romanas. Para el siglo IX hasta el siglo XV hubo un crecimiento de posadas, ya que aumentaron los establecimientos que ofrecían alojamiento, alimento y servicios básicos. Para el siglo XII, los monasterios y hospederías surgen a lo largo de las rutas de peregrinación. Para el siglo XII al XIII hubo un impacto de las cruzadas, en las cuales se incrementó la demanda de hospedajes y se comenzó a cobrar por el alojamiento. Para el siglo XIX, la mayoría de los viajeros seguían optando por los establos de bajos precios. Para el año 1500, en la Edad Moderna, surgen las primeras instalaciones que se denominaban a sí mismas como hoteles. Para el año 1794 se establece el City Hotel, el primer hotel de América del Norte. En 1812, en la Edad Contemporánea, se inaugura el Tremont House, el primer hotel moderno con habitaciones privadas y llaves. En 1889 se abre el Savoy Hotel, uno de los primeros hoteles de lujo del mundo. En 1908 se construyó el Ritz Hotel en París, que fue un símbolo de elegancia y refinamiento. En el año 1950 se comenzó la construcción de hoteles a gran escala en lugares muy turísticos y populares. En el año 1970, la cadena hotelera Hilton introdujo el primer sistema de reservas computarizadas de forma online. En 1980 hubo una gran expansión de cadenas hoteleras. Y para la época moderna, que comenzó desde el año 2000, ya existían tecnologías, los hoteles se enfocaban más en la experiencia del cliente, ya aparecen sitios web de hoteles, sitios web de reservas, apps y reseñas online. Ahora hablaré sobre el análisis de la legislación de los hospedajes, comenzando por el objeto de la norma. El objetivo de este reglamento es establecer las disposiciones para la clasificación, la categorización, la operación y supervisión de los establecimientos de hospedaje, así como las funciones del órgano competente. El alcance de esta norma deben ser aplicadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR, los gobiernos regionales, la Municipalidad de Lima y los establecimientos de hospedaje. El órgano rector es el MINCETUR. Tiene algunas funciones como fortalecer el sector turístico, asegurando que los establecimientos cumplan con estándares que puedan beneficiar tanto a los turistas como a la industria en general. El órgano competente son las direcciones regionales de comercio exterior y turismo. Ellos tienen la autoridad directa para poder evaluar, fiscalizar y sancionar a los establecimientos de hospedaje según las disposiciones vigentes. Tienen algunas funciones como otorgar la clasificación y la categorización a los establecimientos de hospedaje. Ellos llevan y mantienen actualizada el directorio de establecimientos de hospedaje clasificados y categorizados utilizando un sistema brindado por el MINCETUR.
También supervisan el cumplimiento de las disposiciones del reglamento y aplican sanciones si es necesario. Elaboran estadísticas oficiales de hospedajes, también coordinan y desarrollan acciones con los gobiernos locales para el intercambio de información sobre autorizaciones y permisos. Coordinan con otras instituciones públicas o privadas las acciones necesarias para el cumplimiento del presente reglamento. Ahora hablaré sobre la supervisión. Este es un proceso esencial para poder garantizar el cumplimiento del reglamento. En ello, el órgano competente tiene la facultad de realizar visitas de supervisión de oficio cuando considere necesario, o también puede ocurrir a solicitud del titular del hospedaje o de terceros que puedan presentar alertas o denuncias. Las labores son llevadas a cabo por dos inspectores, las cuales deben presentar su identificación antes de iniciar la supervisión. Los inspectores tienen la facultad de acceder a la instalación y solicitar la colaboración del establecimiento. Durante la visita, el personal va a observar el funcionamiento del negocio, va a revisar documentos y van a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos. Igualmente, van a registrar cualquier hallazgo y toda esta información se consigna en un acta de supervisión, que al final debe ser firmada por el titular o un representante. Esta acta de supervisión tiene probatorio legal. Esto significa que puede usarse como evidencia en procedimientos administrativos y que a partir de ello se puede iniciar procesos para aplicar medidas correctivas o sanciones si es que se detectan infracciones. Bueno, las infracciones son incumplimientos de normas establecidas en el reglamento de establecimientos de hospedaje. Por ello es que la normativa los clasifica en tres: las infracciones leves, las infracciones graves y muy graves. Las infracciones leves son aquellas que no generan un daño directo al huésped, pero representan incumplimientos administrativos, como por ejemplo no mostrar tarifas, el horario hotelero o condiciones de contrato del huésped. En las infracciones graves, estas implican un incumplimiento que puede afectar la calidad del servicio o puedan generar riesgos moderados para el huésped, como por ejemplo no cumplir con los requisitos de infraestructura, como tener mala ventilación, señalización o seguridad estructural. También se consideran graves las infracciones relacionadas al equipamiento, no cumplir con la norma de accesibilidad para personas con discapacidad, por ejemplo. También tenemos las infracciones muy graves, que estas son aquellas que ponen en riesgo la vida del huésped, como por ejemplo no registrar a los huéspedes en el registro correspondiente, falsificar documentos u operar sin autorización. Bueno, las sanciones son medidas administrativas impuestas por la autoridad competente cuando el hotel o el hospedaje infringe una norma. Estas sanciones buscan corregir conductas, garantizando la seguridad del huésped, protegiendo la calidad del servicio y manteniendo el orden en el sector hotelero. Hay tres tipos de sanciones. Primero están las sanciones por infracciones leves. Estas suelen ser advertencias o amonestaciones escritas. También pueden ser multas económicas, pero de bajo monto. Tenemos también las sanciones por infracciones graves, que estas suelen ser multas más altas, pueden ser también la suspensión temporal de ciertos servicios o actividades, e incluso la obligación de implementar medidas correctivas inmediatas. Por último, tenemos las sanciones por infracciones muy graves. En estos casos, el Estado puede aplicar sanciones muy estrictas como clausura temporal o el cierre del establecimiento, cancelación de licencias e incluso denuncias penales si es que se presentan delitos. Estas sanciones se aplican cuando el hospedaje actúa con negligencia extrema. Bueno, ahora hablaremos sobre la participación del Indecopi. En primer lugar, ellos nos ayudan en la protección del consumidor, ya que a través de su Comisión de Protección al Consumidor es la entidad encargada de poder atender y resolver estas infracciones o sanciones relacionadas con las normas de protección al consumidor en los establecimientos de hospedaje. También en las normas de publicidad y competencia desleal, ya que las infracciones relacionadas con este tema serán atendidas por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal de Indecopi. También hablaremos sobre la participación del INEI, que, bueno, los establecimientos de hospedaje que operan en el país tienen la obligación de presentar periódicamente una encuesta mensual y una encuesta económica anual, siguiendo los formatos y procedimientos que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La participación de la INEI es crucial porque garantiza la recopilación sistemática y estandarizada de información estadística relevante sobre la actividad hotelera. Estas encuestas permiten obtener datos actualizados y confiables sobre las indicaciones claves, como por ejemplo la ocupación, la duración de la estadía, los ingresos y el perfil de visitantes. Ahora hablaré un poco sobre el análisis comparativo de diferentes países como Perú, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y España. Bueno, el objeto de la norma en general es muy similar en todos los países, ya que se encargan de regular y garantizar el correcto funcionamiento de los establecimientos de hospedaje. En el alcance de la norma es similar en varios países como Perú, Chile, Colombia y México, ya que se aplica en general a todos los prestadores de servicio de alojamiento, mientras que en Estados Unidos y España la regulación depende de cada estado, de cada comunidad.
El órgano rector en todos los países está relacionado con el sector turismo. En el órgano competente, en Perú y en Chile actúan dependencias regionales del turismo, mientras que en México y Colombia intervienen entidades nacionales con apoyo técnico y en el resto de países las funciones recaen en autoridades locales, adaptando la gestión de cada territorio. En funciones del órgano competente en los distintos países son muy similares, ya que se centran en la supervisión, la clasificación y el control de los establecimientos de hospedaje. En las infracciones, todas se relacionan con el cumplimiento de requisitos legales de infraestructura, calidad o salubridad. En las sanciones, todos tienen una estructura similar, ya que se aplica según el nivel de gravedad de la infracción que hayan cometido. La entidad a cargo de la supervisión, en su mayoría, son autoridades turísticas o locales. Y en la Autoridad de Protección al Consumidor, en todos los países existe una entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores. Ahora hablaré sobre algunas noticias. Primero, tenemos que en Miraflores se clausuró un inmueble sin licencia que funcionaba como hospedaje. Los hospedajes deben cumplir con requisitos mínimos municipales para poder operar, como contar con la licencia de funcionamiento y someterse a inspecciones de seguridad para garantizar la integridad de los edificios. En este caso, ellos cometieron una infracción grave al no cumplirlos. La segunda noticia es que los alojamientos y restaurantes están en recuperación, pero a un 7,8% por debajo de la prepandemia. Después de la pandemia, muchos hospedajes tuvieron que cumplir protocolos de limpieza, ventilación y aforos para poder operar. Esto generó obviamente costos adicionales, ya que la normativa municipal y sanitaria exigía condiciones mínimas de higiene y mantenimiento. En la noticia número 3 tenemos que clausura un hospedaje por condiciones insalubres. En esta noticia se menciona que en la municipalidad de Piura se realizó un operativo que en varios hospedajes de la ciudad y durante la inspección se encontraron que uno de esos hospedajes no cumplía con las condiciones mínimas de salubridad que exige la normativa. La municipalidad decidió sancionar y clausurar temporalmente este establecimiento hasta que se corrija todas las observaciones. La noticia cuarta es que Miniatura interviene hoteles en Lima para exhibir categorías sin contar con un certificado. Estos hospedajes estarían violando el reglamento de establecimientos de hospedajes de Insetur, ya que ellos exigen que para usar una categoría deben de tener un certificado de clasificación y categorización válido. Es por ello que exhibir una categoría sin el certificado vigente es una infracción grave. La quinta noticia y última es que Misetur va a cancelar las licencias de hospedajes que permitan el ingreso de menores de edad. De acuerdo con el reglamento de hospedajes, los establecimientos están obligados a verificar la identidad y la autorización correspondiente cuando se trata del ingreso de menores de edad. Por ejemplo, si un hospedaje permite el ingreso de menores de edad sin documentación, Misetur puede cancelar la autorización turística y la municipalidad puede quitar su licencia de funcionamiento. Ahora daré algunas conclusiones, comenzando por los antecedentes nacionales. La actividad de hospedaje en el Perú ha ido evolucionando significativamente a lo largo del tiempo, desde los tambos en el Tahuantinsuyo hasta las fondos del virreinato. El alojamiento siempre respondió a las necesidades de cada época. Con la República surgieron hoteles modernos y se promovieron destinos turísticos. Y con la llegada de las cadenas hoteleras, la hotelería se profesionalizó, mejorando la calidad del servicio e infraestructura. La evolución de hospedaje a nivel internacional refleja el desarrollo de las sociedades, desde posadas y hospederías en la Edad Antigua hasta los primeros hoteles en la Edad Moderna, y la profesionalización del sector en la Edad Contemporánea con cadenas internacionales, innovación tecnológica y aumento de turismo. Así, el alojamiento pasó de ser un servicio básico a una industria global adaptada a las necesidades del viajero moderno. Segundo, tenemos conclusiones de análisis de la legislación. Bueno, la legislación sobre hospedaje establece un marco sólido que regula la operación, la supervisación, clasificación de los establecimientos, garantiza la seguridad y la calidad del servicio y protege los derechos de los usuarios. Incluye inspecciones, sanciones y la participación de entidades como Indecopi e INEI, promoviendo un sector formal, competitivo y seguro. En el análisis comparativo, aunque cada país organiza la supervisión y regulación de los hospedajes de manera distinta, todos comparten un mismo objetivo, que es garantizar la calidad, seguridad y legalidad. Las funciones de clasificación, control y sanción son similares. Son adaptadas a la realidad territorial de cada nación, asegurando estándares mínimos de infraestructura, salubridad y servicio, lo que protege al turista y mantiene la formalidad del sector. Y por último, las noticias, bueno, se puede ver que la mayoría de noticias muestran que todavía existen muchos problemas en el sector de hospedajes, como trabajar sin licencias, sin funcionamiento o no cumplir con requisitos mínimos. Esto demuestra que, aunque las normas existen, no siempre se respetan. También se ve que las autoridades están realizando cada vez más inspecciones y sanciones para que los establecimientos cumplan la ley y garanticen un servicio seguro y adecuado para los usuarios. Eso sería todo. Gracias.